Mi suegra vino a cuidarme después de mi operación, pero encontré su diario personal abierto y leí una verdad sobre mi esposo que desearía nunca haber sabido. La gente suele decir que la recuperación de una cirugía mayor es la parte más difícil. No es la operación en sí, sino las semanas siguientes. Esa zona gris de dolor sordo, pastillas y una dependencia absoluta de los demás. Para mí, la cirugía de fusión lumbar era inevitable. El dolor de espalda había pasado de ser una molestia a una sentencia. Cuando finalmente salí del hospital, mi esposa, Laura, parecía el ángel de la compasión. Me acomodó en el sofá cama que instalamos en la sala de estar, me administró los analgésicos y me aseguró que todo saldría bien. Pero la realidad es que Laura tiene una carrera exigente y su permiso de ausencia familiar era limitado. Después de una semana, estaba claro que yo no podía ni siquiera ir al baño solo y ella tenía que volver a la oficina. Fue entonces cuando apareció Elena, mi suegra. Debo ser honesto, Elena y yo nunca hemos encajado. Ella es una mujer severa, de esas que limpian el polvo de los muebles de otras personas cuando creen que nadie las ve. Siempre me miró como si yo fuera una especie de obstáculo temporal en la vida perfecta que había planeado para Laura. Pero cuando Laura sugirió que su madre viniera a quedarse, ¿qué podía decir yo? Estaba indefenso, y Elena, con una sonrisa tensa que no le llegaba a los ojos, dijo que era su deber cristiano ayudar a la familia. Se instaló en el cuarto de huéspedes de la planta baja, y los primeros días fueron tensos. Elena se hizo cargo de todo con una eficiencia militar. Administraba mi cóctel de relajantes musculares, oxicodona y antiinflamatorios. Me preparaba las comidas, que siempre eran sopas espesas, y tés de hierbas que, según ella, ayudaban a la curación. Laura se iba a trabajar temprano, visiblemente aliviada de que su madre estuviera al mando, y regresaba tarde. Yo pasaba la mayor parte del día medio sedado, a la deriva en esa niebla de la medicación. Sin embargo, empecé a notar cosas extrañas. A pesar de tomar las pastillas, el dolor agudo no disminuía como esperaba, pero mi mente se sentía cada vez más turbia. Me costaba seguir el hilo de un programa de televisión. A veces, Elena me decía que yo ya le había contado una historia, cuando estaba seguro de que no lo había hecho. Otras veces le preguntaba por el periódico de la mañana, y ella me respondía con una paciencia fingida que ya me lo había leído. Laura atribuía todo a la anestesia y a los analgésicos fuertes. «Es normal, Marcos», decía acariciando mi frente. «Estás confundido, necesitas descansar». Una tarde, aproximadamente 10 días después de la llegada de Elena, me desperté solo. El silencio en la casa era denso. Necesitaba mis analgésicos. El dolor punzante en mi espalda baja estaba regresando con fuerza. Elena solía dejarlos en mi mesita de noche, pero no estaban allí. Supuse que se los había llevado a la cocina. Con un esfuerzo monumental, me levanté del sofá cama, apoyándome en las paredes, y me dirigí lentamente hacia el cuarto de huéspedes, pensando que quizás los había dejado allí mientras ordenaba. La puerta estaba entreabierta. Elena no estaba. Había dejado su bolso en la cama, pero lo que me llamó la atención fue el cuaderno de cuero rojo abierto sobre la cómoda. Era su diario. Siempre supe que escribía en uno. Lo llevaba a todas partes. Me quedé quieto, respirando con dificultad. Sabía que estaba mal. Era una invasión de la privacidad despreciable. Pero en ese momento, me sentí tan desconectado de mi propia realidad, tan frustrado por mi confusión y mi dolor, que sentí un impulso irracional de hacer algo. Cualquier cosa que me diera una respuesta, me acerqué. No tuve que buscar la entrada reciente. Estaba allí, abierta, con la fecha del día anterior. Su letra era impecable, apretada y ligeramente inclinada hacia la derecha. Mi intención era solo echar un vistazo, quizás encontrar alguna queja sobre lo difícil que era cuidarme. Pero lo que leí me heló la sangre y detuvo el dolor en seco. No eran quejas. Eran instrucciones. Leí mi nombre. Leí el nombre de Laura. Y luego leí la verdad. No estaba allí para cuidarme. Estaba allí para vigilarme. El diario detallaba un plan que habían trazado ella y mi propia esposa. La cirugía de espalda, según sus palabras, era solo la fase 1. Elena describía meticulosamente cómo había estado reemplazando mis analgésicos recetados por placebos, guardando los reales para después. Escribió sobre un suplemento herbal que compró por internet. Uno que se sabe que causa confusión mental y paranoia leve si se administra en dosis suficientemente altas. Lo mezclaba en mis sopas y tés. El objetivo, escrito allí con su elegante caligrafía, era hacerme parecer mentalmente inestable, tan afectado por la cirugía y la medicación que mi juicio no fuera de fiar. Y la última frase de la entrada me golpeó como un puñetazo. Laura está de acuerdo. Es la única manera de salvarla antes de que él se dé cuenta de lo que hizo. No entendí esa última parte. ¿Darme cuenta de qué? ¿Qué había hecho yo? Me quedé mirando la página. Mi mente, irónicamente, más clara de lo que había estado en días.
El dolor de mi espalda era una agonía, pero no importaba. Me apoyé en la cómoda, releyendo las palabras una y otra vez. Esto no era un cuidado fallido, esto era un ataque. Era una conspiración orquestada por mi esposa y mi suegra, y yo estaba atrapado en mi propia casa, fingiendo estar sedado, mientras ellas me envenenaban lentamente. Cerré el diario. Volví cojeando a la sala de estar antes de que Elena regresara de donde fuera que estuviese, y me derrumbé en el sofá, fingiendo dormir. Por primera vez desde la operación, el dolor físico no era nada comparado con el terror frío que se asentaba en mi pecho. Actualización. 1. Han pasado 4 días desde que leí el diario de Elena. 4 días que se han sentido como 4 años, viviendo en un teatro de lo absurdo, donde yo soy el único actor que sabe que es una obra. Mi primer instinto, después de que el terror inicial se asentó, fue confrontarlas. Gritar, exigir respuestas. Pero ese impulso se desvaneció tan rápido como llegó. Estaba atrapado en un cuerpo que apenas me obedecía. Mi espalda era una constelación de dolor agudo, que me recordaba mi vulnerabilidad con cada respiración. ¿Qué haría? Arrastrarme hasta la puerta principal mientras ellas llamaban a una ambulancia, diciéndoles a los paramédicos que su paciente de fusión lumbar estaba delirando y agresivo. El diario de Elena me había dado su guión. Mi única oportunidad era seguirlo al pie de la letra. Si querían a un hombre confundido, paranoico y mentalmente destrozado por la medicación, eso es exactamente lo que les daría. El primer paso fue lidiar con el veneno, las sopas y los tés. Elena era religiosa con ellos. Tienes que mantenerte hidratado, Marcos. Esto limpiará tu sistema, decía con esa sonrisa de enfermera sádica. Empecé a perder el control de mis manos. A veces el temblor era real, producto del dolor no medicado y el miedo. Otras veces era una actuación calculada. La primera vez que accidentalmente volqué un tazón de esa sopa espesa y grisácea sobre la alfombra, la reacción de Elena fue de pura exasperación. Pero vi un destello de satisfacción en sus ojos. Limpió en silencio. Laura, cuando llegó a casa, me vio y suspiró. «Oh, Marcos, mamá dice que estás teniendo muchos accidentes. ¿Te sientes bien?» Asentí débilmente. Estoy tan cansado, Lau, y todo da vueltas». Ella asintió como si confirmara algo. «Es la oxicodona, cariño. Te está afectando». Era perfecto. No era oxicodona. Eran placebos de azúcar y un brebaje de hierbas, pero ellas creían que yo estaba drogado. Empecé a usar mis viajes al baño como mi salvación. Me tomaba una eternidad llegar allí, apoyándome en el andador que me habían alquilado. Cada paso era un infierno, pero la necesidad era mayor. Una vez dentro, con la puerta cerrada, me sentaba en el inodoro y me obligaba a beber la mayor cantidad de agua posible directamente del grifo, tratando de purgar mi sistema. Vertía las tazas de té en el lavamanos, dejando correr el agua para disimular el sonido. Era un riesgo. Elena vigilaba el reloj, pero atribuía mis largas ausencias a los efectos secundarios de la cirugía en mi sistema digestivo. Empecé a esconder galletas saladas y barras de proteína que había guardado en mi mochila de trabajo, comiéndolas solo en el baño, desesperado por tener algo en el estómago que no estuviera contaminado. Al segundo día de esta rutina, la niebla mental comenzó a disiparse. El dolor de espalda aumentó exponencialmente, ya que no recibía nada más fuerte que paracetamol básico, pero mi mente se volvió afilada como un cuchillo. Mi actuación mejoró. Empecé a llamar a Laura por el nombre de Elena y a Elena por el nombre de mi madre. Fingía ataques de pánico por la noche, gritando que las paredes se estaban cerrando. Laura corría a consolarme, sus ojos llenos de una lástima que me revolvía el estómago. «Está empeorando, mamá», le susurró una noche, pensando que yo estaba dormido en el sofá. El médico dijo que esto podría pasar. La paranoia, la confusión severa. La voz de Elena era fría y práctica. «Es necesario, Laura. Recuerda por qué estamos haciendo esto. Es la única manera de que el poder notarial se mantenga firme. Es por tu propio bien. Es lo que él te debe después de lo que hizo». Allí estaba otra vez, esa frase. ¿Qué les debía? ¿Qué creían que había hecho? Mi mente repasaba los últimos meses antes de la cirugía. Habíamos tenido tensiones, sí. Discusiones sobre dinero, sobre mi decisión de dejar mi trabajo corporativo para empezar mi propia consultoría. ¿Era eso? ¿Creían que había arruinado nuestras finanzas? Necesitaba pruebas. El diario era mi palabra contra la de ellas. Necesitaba que sus propias voces confirmaran el plan. Mi teléfono móvil había sido mi ventana al mundo, pero desde que Elena llegó, había estado convenientemente fuera de mi alcance, cargándose en la cocina. «No necesitas la radiación cerca de ti mientras te curas», decía ella. Les dije que quería llamar a mi hermano, David. Elena me trajo el teléfono, pero se quedó en la habitación, doblando la ropa, escuchando cada palabra. Hablé con David. Le dije que la recuperación era dura y que estaba muy cansado. No podía decir nada más.
Pero cuando Elena se dio la vuelta para guardar unas toallas, logré hacer dos cosas. Desactivé el bloqueo de pantalla y activé la aplicación de grabación de voz, asegurándome de que la pantalla permaneciera oscura. Cuando terminé la llamada le devolví el teléfono y le dije: «Elena, ¿puedes ponerlo en mi mesa de noche? Me gustaría tenerlo cerca por si necesito llamar a Laura». Ella frunció el ceño, pero supongo que mi estado de confusión la hizo sentir segura. Accedió. Esa noche, fingí quedarme dormido con la televisión encendida. Laura y Elena estaban en la cocina, a pocos metros de la sala, creyendo que yo estaba sedado. El teléfono estaba en la mesita, con el micrófono apuntando hacia ellas. Hablaban en susurros, pero el grabador los captaría. Y lo hicieron. Escuché la grabación horas después, temblando bajo mis sábanas, con el dolor de espalda quemándome. «Fase 1 completada», dijo Elena. «Está completamente fuera de sí. El médico de cabecera ya tiene mis notas sobre su confusión. El seguimiento postoperatorio es el martes. Cuando el cirujano lo vea así, apoyará mi evaluación». La voz de Laura era más débil. «Mamá, ¿estás segura de que los papeles de la hipoteca?» Elena la interrumpió. «Estoy segura. Firmó esos papeles antes de la cirugía. Marcos cree que era solo una refinanciación estándar. No tiene idea de que te estaba dejando fuera de la casa. Te estaba despojando de todo, Laura. Te estaba abandonando con una deuda que no podías pagar mientras él se preparaba para irse con... Bueno, ya sabes». Hubo una pausa. «Lo estamos salvando de sí mismo. Y te estamos salvando a ti. Ahora, los papeles que firmará el martes serán para el poder notarial. Con su estado mental, el juez lo aprobará sin dudarlo. Y podremos anular todo lo que él intentó hacer». Me quedé helado. ¿Hipoteca? ¿Poder notarial? ¿Abandonarla? No tenía sentido. Yo nunca haría eso. Amaba a Laura. O al menos, amaba a la mujer que creía que era. Pero ahora tenía la prueba. Tenían un plan. Y la fase 2 era el martes, en la cita con el cirujano, donde me declararían mentalmente incompetente. Tenía menos de 48 horas. Gracias a los que comentaron en mi post original. No estaba loco. Y ahora sé por qué lo están haciendo. Creen que las traicioné financieramente. Creen que las estaba abandonando. Y su solución es envenenarme y robarme mi autonomía legal. Estoy subiendo esta grabación a la nube ahora mismo y enviándosela a mi hermano. No sé qué hacer. No puedo enfrentarlas. ¿Cómo salgo de esta casa? Actualización 2. El lunes fue, sin exagerar, el día más largo de toda mi vida. Las 48 horas que mencioné se sentían como un precipicio. Mi única esperanza era mi hermano, David. Había enviado la grabación, pero no tenía forma de saber si la había recibido o si creía lo que oía. Muchos de ustedes en los comentarios me instaron a llamar a la policía. Entendía el impulso, pero tenían que ver mi situación. Estaba físicamente incapacitado. Ellas controlaban mi teléfono y mi medicación, y me habían estado pintando activamente como un loco delirante. Si llamaba al 911, ¿quién les creería? ¿El paciente postoperatorio en medio de un supuesto brote psicótico? ¿O la esposa devota y la suegra preocupada que lloraban por su bienestar? Elena había jugado sus cartas perfectamente. Estaba atrapado. Mi única opción era seguir con la farsa, pero el dolor era mi mayor obstáculo. Sin analgésicos reales, el fuego en mi espalda baja era constante, una quemadura blanca y profunda que hacía difícil incluso pensar. Pero la adrenalina del miedo es un combustible poderoso. Cada vez que Elena me traía esa sopa tibia y turbia, yo fingía un temblor y accidentalmente la derramaba, o me quejaba de náuseas y me negaba a comer. Ella apretaba los labios, frustrada, pero no podía obligarme. Mantenía mi ingesta de agua desde el baño y sobrevivía con las galletas saladas que me quedaban. Laura estaba en el trabajo todo el día, lo que significaba que estaba solo con Elena. La observé. La forma en que limpiaba, la forma en que revisaba su teléfono, la forma en que me miraba cuando creía que estaba dormido. No había cuidado en sus ojos. Era el frío cálculo de alguien que maneja un problema. Esa tarde, el teléfono sonó. Era David. Mi corazón dio un vuelco. Elena me llevó el teléfono y, para mi horror, presionó el botón del altavoz. «Tu hermano quiere saludarte». «No te esfuerces mucho», dijo, sentándose frente a mí. La voz de David sonaba tensa, casi temblando de ira. «Marcos, ¿cómo estás?» Mi mente corrió a toda velocidad. Tenía que jugar mi papel. «David», dije, arrastrando las palabras. «¿Eres tú, David?» Creí que eras papá». Hubo un silencio agudo en la línea. Sabía que mi padre había muerto hacía 5 años. Era la señal perfecta de confusión. Elena sonrió levemente, satisfecha. David entendió el mensaje al instante. Su tono cambió. «Sí, Marcos, soy yo. Solo quería saber cómo estabas». «Suenas cansado». Estoy cansado», respondí. «La casa se siente rara». «Lo sé, hermano», dijo, y pude sentir la furia reprimida. «Escucha, voy a ir a verte».
Tengo que volar por un asunto de trabajo, pero voy a pasar por tu casa. Llego el martes por la mañana. ¿Entiendes? El martes. El día de la cita. Martes. Repetí como un eco vacío. ¡Qué bien, trae! Trae las galletas de mamá. Elena puso los ojos en blanco ante mi petición infantil. Claro, Marcos. Las que quieras, descansa, te veo el martes. Colgó. Elena me quitó el teléfono. Qué bueno que David venga, dijo con dulzura fingida. Pero estarás en tu cita con el médico. Qué lástima. Tendrá que esperarte aquí. Su plan era perfecto. Para cuando David llegara, yo ya estaría evaluado por el cirujano y su equipo como mentalmente incompetente. La fase 2 estaría completa. Pasé la noche en vela, cada hora marcada por el dolor punzante en mi columna. No dormí ni un segundo. Cuando amaneció el martes, estaba agotado, pero mi mente estaba singularmente enfocada. Elena me ayudó a vestirme, tratándome como a un niño frágil. Laura había pedido la mañana libre en el trabajo para llevarnos. Estaba pálida y nerviosa, apenas me miraba a los ojos. El viaje en coche al hospital fue surrealista. Yo estaba en el asiento del pasajero, fingiendo cabecear, mientras Laura conducía y Elena iba en el asiento trasero. Las escuché susurrar. Después de hoy todo estará arreglado, cariño, dijo Elena. El abogado dice que el poder notarial será rápido una vez que tengamos la evaluación del cirujano. Laura solo asintió, sus nudillos blancos en el volante. Llegamos al consultorio de cirugía ortopédica. Me metieron en una silla de ruedas, lo cual agradecí, porque apenas podía caminar. Nos llamaron. El doctor Reyes, mi cirujano, entró. Era un hombre amable, pero hoy parecía preocupado. Marcos, buen día. ¿Cómo va esa espalda? Antes de que pudiera responder, Elena intervino. Doctor, estamos muy preocupados. La herida parece estar bien, pero él no está bien. Y entonces desplegó su actuación. Detalló mi deterioro con una precisión desgarradora. Los accidentes, la comida derramada, mi incapacidad para seguir una conversación, llamar a la gente por nombres equivocados, mis ataques de pánico nocturnos. Creemos que es una psicosis severa por la medicación. Está paranoico. Apenas nos reconoce. El doctor Reyes frunció el ceño tomando notas. Laura miraba al suelo como si fuera a vomitar. «¡Marcos!», dijo el doctor, volviéndose hacia mí con esa mirada suave que se usa para los niños o los locos. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes qué día es hoy? Este era el momento. Todo se reducía a esto. Respiré hondo. El dolor en mi espalda era una simple distracción. Miré al doctor, luego a Elena, y finalmente a Laura. Ella no pudo sostenerme la mirada. Entonces hablé. Mi voz no era la de un hombre drogado. Era clara, nítida y fría. Estoy en el consultorio del doctor Reyes. Es martes. Son aproximadamente las 10:30 de la mañana. Mi espalda duele como el infierno, pero mi mente está perfectamente clara. Y no estoy psicótico. Estoy siendo sistemáticamente envenenado por mi esposa y mi suegra. El silencio en la habitación fue absoluto. La cara de Elena pasó del cálculo frío a la conmoción, y luego a la furia. «¡Doctor, lo ve!». La paranoia. «Está delirando». Laura empezó a llorar, un sollozo ahogado. «Marcos, por favor, no». La interrumpí, mi voz elevándose. «No estoy delirando. Durante los últimos 7 días, Elena ha estado reemplazando mi oxicodona recetada por placebos de azúcar y ha estado mezclando un suplemento herbal desconocido en mi comida para inducir confusión y niebla mental. Todo esto fue un plan para hacerme parecer mentalmente incompetente en esta misma cita». «Eso es una mentira monstruosa», gritó Elena poniéndose de pie. «¡Laura, dile que está loco!». Pero Laura solo lloraba. El doctor Reyes levantó una mano. «Marcos, esa es una acusación increíblemente grave». «Lo sé», dije sacando mi teléfono, el que habían subestimado. «Y tengo pruebas». Abrí el archivo de audio que David me había ayudado a guardar en la nube la noche anterior. Presioné reproducir. La voz de Elena, nítida y clara, llenó la habitación. «Fase 1 completada. Está completamente fuera de sí. El seguimiento postoperatorio es el martes». Y luego la voz de Laura, hablando de los papeles de la hipoteca. La cara de Laura se descompuso. Elena se quedó blanca, sin palabras por primera vez en su vida. Apagué la grabación. «Lo hicieron», dije, mirando directamente a Laura, «porque creen que yo estaba tratando de refinanciar la casa para dejarlas en la ruina y abandonarte». «¿No es así?». Laura me miró, sus ojos inundados de terror y culpa. Tú firmaste esos papeles, Marcos. Decían...». Mamá dijo... «Él te estaba engañando, Laura», siseó Elena recuperando la voz. «Estaba liquidando sus bienes para irse con esa mujer». «¿Qué mujer?», pregunté, genuinamente confundido. En ese exacto momento, la puerta del consultorio se abrió de golpe. Era David, no estaba solo. Detrás de él había 2 agentes de seguridad del hospital. David me miró, luego a la grabación en mi teléfono y luego a Elena. «Llego justo a tiempo», dijo.
su voz mortalmente tranquila. Doctor Reyes, mi hermano necesita ser admitido inmediatamente para una evaluación toxicológica y para el manejo del dolor. Estas dos mujeres no pueden acercarse a él. Actualización 3. Las siguientes horas fueron un torbellino confuso de batas de hospital y autoridad. Los guardias de seguridad escoltaron a Elena y a una Laura histérica y sollozante fuera del consultorio. Elena no se fue en silencio. Gritaba que yo era un mentiroso, que estaba manipulando al doctor, que era un peligro para mí mismo. Pero la grabación de audio en mi teléfono era irrefutable. El doctor Reyes, con el rostro pálido y severo, no le dirigió ni una palabra. Su única preocupación era yo. Me ingresaron de inmediato, no en la planta de cirugía, sino en una habitación privada en un ala diferente, con una orden explícita de que nadie, excepto mi hermano David, podía visitarme. La puerta de mi habitación tenía un guardia de seguridad apostado fuera. Me sentí como un testigo protegido. Lo primero que hicieron fue ponerme una vía intravenosa. Cuando esa primera dosis de analgésicos reales, un goteo de morfina, entró en mi sistema, casi lloro de alivio. El dolor agudo y ardiente que había sido mi compañero constante durante una semana, finalmente comenzó a retroceder, disolviéndose en un calor sordo y manejable. Era como salir a la superficie después de estar ahogándome. Solo entonces me di cuenta de cuánta energía había estado gastando solo en sobrevivir al dolor. El doctor Reyes ordenó un análisis toxicológico completo. Los resultados tardaron unas horas, pero fueron exactamente lo que esperaba. Mi sistema estaba limpio de cualquier opiáceo, lo que probaba que no había estado tomando la oxicodonona recetada. En cambio, encontraron niveles altos de un compuesto herbal conocido por inducir paranoia y confusión en dosis sostenidas. Elena ni siquiera se había molestado en ser sutil. El doctor Reyes estaba lívido. Me aseguró que el hospital estaba tomando esto como un asunto criminal. David se quedó conmigo. Su rostro era una máscara de furia controlada. Había llamado a un abogado en cuanto salimos del consultorio del cirujano. «Marcos», dijo, su voz baja. «Cambié las cerraduras de tu casa. Ellas no pueden entrar. Sus cosas siguen allí, pero no pueden acercarse. La policía ha sido notificada. Presentamos una orden de alejamiento de emergencia en tu nombre, citando el envenenamiento y el plan para obtener el poder notarial». Asentí sintiéndome extrañamente vacío. Había ganado. Había escapado. Pero la pregunta seguía resonando en mi cabeza, la misma que muchos de ustedes en los comentarios se hacían. ¿Por qué? La acusación de Elena en la oficina seguía repitiéndose. Estaba liquidando sus bienes para irse con esa mujer. Necesitaba entender qué había torcido tanto la realidad. «¿David?» Y le pregunté, mi voz ronca por el desuso. «¿Los papeles de la hipoteca? ¿La mujer?» «No entiendo nada de eso». David apretó la mandíbula. «Voy a averiguarlo. Tú descansa. Por primera vez en semanas, estás a salvo». Se fue por unas horas. Cuando regresó esa noche, llevaba mi maletín de trabajo, el que había dejado en mi estudio en casa. Lo puso sobre la cama. «Fui a tu estudio, Marcos. Busqué en tu escritorio. Creo que encontré el origen de todo esto». Abrió el maletín y sacó una carpeta de archivos. No eran papeles de divorcio. Eran documentos de préstamo. Específicamente, una solicitud de préstamo sobre el valor líquido de la vivienda. Pero la cantidad me hizo tragar saliva. «David, esto es por $250,000. David asintió. «Sí, y también encontré esto». Sacó una pila de correos impresos. Eran de Isabel. Isabel era mi nueva socia consultora, una experta en logística que estaba trayendo para mi nueva empresa. Los correos eran sobre proyecciones financieras, planes de negocio y el préstamo. Había uno donde yo le decía a Isabel, «No te preocupes por el dinero, estoy asegurando el capital». Laura no necesita preocuparse por los detalles, solo le dije que era una pequeña refinanciación para la puesta en marcha. Lo que no sepa no le hará daño. Y luego otro peor. Una vez que cerremos esto y la cirugía termine, estaremos listos para lanzar. Este préstamo lo cambia todo para nosotros. De repente lo vi. Vi la historia que Elena había construido. «Oh, Dios mío», susurré. La verdad era mucho más estúpida y trágica que una traición deliberada. Mi plan de negocio original requería un pequeño préstamo de $50,000, que es lo que le había mencionado a Laura de pasada. Pero semanas antes de la cirugía, Isabel me presentó una oportunidad de expansión que requería un capital de $250,000. Era una gran apuesta, pero los números tenían sentido. Decidí hacerlo. Firmé los papeles preliminares solo, planeando contárselo todo a Laura después de la cirugía, cuando pudiera explicarle el potencial de ganancias. Fui un cobarde. Oculté la magnitud del riesgo financiero. Elena debió haber encontrado esos papeles. Vio un préstamo masivo que yo le había ocultado a su hija. Vio correos electrónicos íntimos sobre finanzas y un futuro emocionante con otra mujer. Y su mente retorcida y sobreprotectora no vio una empresa de consultoría.
Vio a su yerno saqueando la casa familiar para fugarse con su amante. El envenenamiento, la manipulación, el poder notarial, no se trataba solo de dinero. Elena creía genuinamente que estaba salvando a su hija de un abandono ruinoso. Le había vendido a Laura una historia de traición tan convincente, usando mi propia falta de transparencia como prueba, que Laura, asustada y vulnerable, aceptó participar en un plan que destruiría mi vida para salvar la suya. Mi secreto financiero, mi estúpido orgullo por querer manejarlo todo yo solo, les había dado el arma que necesitaban para casi destruirme. David me miraba, sin juzgarme, solo con una tristeza infinita. «Marcos», dijo suavemente, «cometiste un error al ocultar el dinero. Pero lo que ellas hicieron, eso no es un error, eso es una monstruosidad». Tenía razón. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esa monstruosidad. Actualización 4. Pasé una semana más en el hospital. Una semana que fue una mezcla extraña de fisioterapia dolorosa y reuniones legales sombrías. Mi espalda, ahora que recibía el tratamiento adecuado, comenzó a sanar. Podía ponerme de pie solo e incluso caminar distancias cortas por el pasillo. Pero cada paso adelante en mi recuperación física se sentía como un paso hacia un abismo legal y emocional que no sabía cómo navegar. David y mi abogado, un hombre llamado Miguel, se convirtieron en mis únicos visitantes. David manejó el desastre logístico. Canceló la solicitud de préstamo de $250,000, afortunadamente a tiempo antes de que se finalizara. Tuvo la conversación increíblemente incómoda con mi ahora ex socia, Isabel. Ella fue comprensiva, pero nuestros planes de negocio estaban, por supuesto, muertos. Mi error de juicio, mi falta de transparencia, me había costado mi nueva carrera antes de que comenzara. Fue una píldora amarga de tragar, pero palidecía en comparación con la traición. Miguel, por su parte, me explicó la gravedad de lo que habían hecho. «Marcos», me dijo, su voz tranquila sin ser insensible, «esto no es un drama familiar, es un acto criminal. Tenemos a Elena por agresión con una sustancia controlada, intento de fraude y conspiración. El hospital está presentando sus propios cargos. Ella irá a la cárcel». Hizo una pausa. «La pregunta más difícil es Laura». La orden de alejamiento de emergencia se había hecho permanente. Ni Elena ni Laura podían acercarse a mí, a mi casa o a mi lugar de trabajo si tuviera uno al que volver. Pero Laura, según Miguel, estaba cooperando plenamente con la policía. Aparentemente, en el momento en que se vio separada de la influencia de su madre, se derrumbó por completo. Había confesado todo, corroborando mi historia, la grabación y el diario. Su defensa era clara: manipulación coercitiva. Muchos de ustedes en los comentarios tenían opiniones firmes. La mayoría decía que la destruyera, que ella era tan culpable como su madre, que una cosa era ser engañada y otra muy distinta participar activamente en envenenar a tu esposo. Otros, una minoría, sugirieron que Elena era una narcisista maestra y que Laura podría haber sido una víctima tanto como yo. Yo mismo no sabía qué pensar. Amaba a la mujer que Laura había sido, pero no podía verla sin ver la taza de té en su mano. Una semana después de mi ingreso, David me trajo una carta. «Vino a mi apartamento», dijo con desdén. «Es de ella». El abogado había aconsejado no tener contacto, pero esto no era contacto directo. La abrí. La caligrafía estaba manchada, casi ilegible por las lágrimas. No era una carta pidiendo perdón, no directamente. Era un torrente de pánico y autojustificación. Escribió sobre cómo su madre le había mostrado los papeles del préstamo, cómo le había mostrado los correos con Isabel, cómo Elena la había convencido de que mi cirugía era solo una tapadera para finalizar mis planes de huida. Escribió que no creía que el veneno fuera veneno, que su madre le juró que eran solo hierbas para calmar mi agresión y ayudarme a aceptar la ayuda. Se pintó a sí misma como una tonta aterrorizada, una niña asustada de que la abandonaran. «Tú ibas a dejarme con una deuda que no podía pagar, Marcos». ¿Qué se suponía que debía pensar? Escribió. Y esa frase me golpeó más que cualquier otra, porque en cierto modo, aunque distorsionado, tenía razón. Yo había actuado en secreto. Había puesto en riesgo nuestra seguridad financiera sin consultarla. Mi secreto no era una aventura, pero seguía siendo una traición a la confianza. Pero la lástima se evaporó rápidamente. Mi secreto fue un error de cobardía financiera. El suyo fue un acto de agresión física y legal. No había comparación. Doblé la carta y se la di a David. «Dásela a Miguel», dije. «Que la use como mejor le parezca». Mi decisión estaba tomada. Ya no había un nosotros. Podía sentir lástima por la debilidad de Laura, pero ya no podía amarla. Al día siguiente, desde mi cama de hospital, firmé los papeles. David llevó los documentos esa misma tarde. Laura recibió la demanda de divorcio en el hotel barato donde se estaba quedando. La guerra había terminado. Ahora solo quedaba la tierra quemada. Me trasladaron a un centro de rehabilitación para pacientes internos para recuperar la fuerza de mi espalda.
Por primera vez en semanas estaba solo. Sin Elena, sin Laura, sin David, solo yo y las consecuencias de todo. Y me di cuenta de que la pregunta más difícil seguía sin respuesta. ¿Debo testificar contra Elena y pedir la máxima sentencia? ¿Y qué hago con Laura? ¿Recomiendo clemencia o dejo que el sistema la trate como la cómplice que fue? Actualización 5. Han pasado 6 meses desde que salí del centro de rehabilitación. 6 meses de fisioterapia intensa, de noches de insomnio en un apartamento de alquiler temporal, y de ver cómo los cimientos de mi vida eran demolidos y reconstruidos, ladrillo por ladrillo. La rehabilitación física fue brutal. Aprender a confiar de nuevo en mi espalda, a moverme sin miedo, fue un desafío. Pero fue la rehabilitación emocional la que casi me destroza. Me mudé al apartamento de David temporalmente, y luego, con su ayuda, encontré un pequeño lugar propio. Vender la casa que había compartido con Laura fue el primer paso. El día que firmé los papeles de la venta, no sentí tristeza, solo alivio. Era un mausoleo de malos recuerdos, y deshacerme de él fue como quitarme un peso de encima. Muchos de ustedes en los comentarios me preguntaron qué pasaría con la justicia. ¿Qué haría con Elena y Laura? La verdad es que pasé semanas debatiéndolo. Mi abogado, Miguel, me dijo que el caso contra Elena era hermético. El diario, la grabación de audio, el informe toxicológico del hospital, era una montaña de pruebas. El juicio estaba programado para 3 meses después de mi alta. Miguel me dijo que con mi testimonio, ella recibiría la sentencia máxima. El caso de Laura era más complicado. Su cooperación había sido inmediata y total. Había testificado extensamente contra su madre, detallando una vida de control psicológico y manipulación. Su abogado estaba presionando para que se retiraran los cargos, presentándola como una víctima, no como una cómplice. Llegó el día del juicio de Elena. Cuando entré en la sala, sentí que me faltaba el aire. Ella estaba allí, sentada junto a su abogado. No parecía una mente maestra criminal. Parecía una mujer de mediana edad, cansada y enfadada. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, no vi arrepentimiento. Vi un odio puro y sin diluir. Se creía la víctima. Subí al estrado. Conté todo. Desde el momento en que me desperté de la cirugía, la sopa fría, el té, el dolor insoportable, el descubrimiento del diario, la conversación grabada, la confrontación en el consultorio del doctor Reyes. El abogado de Elena intentó destrozarme. Sacó a relucir mi préstamo secreto de $250,000. Me pintó como un esposo infiel y reservado que planeaba abandonar a su esposa. No es de extrañar que estuvieran desesperadas, dijo. Usted las llevó a esto, miré al jurado. Cometí un error, dije, mi voz clara. Oculté una decisión financiera a mi esposa. Fui un cobarde, y me arrepentiré de eso por el resto de mi vida. Pero mi error fue sobre dinero. El crimen de Elena fue sobre mi vida. Ella me escuchó gritar de dolor y no hizo nada. Ella me vio temblar y me dio más veneno. Ella trató de robarme la cordura y mi autonomía. Mi error no justifica su monstruosidad. El veredicto fue rápido. Culpable de todos los cargos. La sentencia fue dura. 10 años de prisión. Cuando se la llevaron, ella me gritó que yo había destruido a su familia. La ironía era casi cómica. 2 semanas después, fue el turno de Laura. Debido a su cooperación, su caso se resolvió con un acuerdo de culpabilidad por un cargo menor de agresión. El juez me permitió dar una declaración de impacto. Esto para mí era más difícil que el juicio de Elena. Laura estaba sentada allí temblando, sin atreverse a mirarme. Ya no la reconocía. Leí los comentarios de ustedes. Algunos decían que la perdonara, otros que la destruyera. Elegí un camino intermedio. Le dije al tribunal que Laura había participado activamente en mi tortura, que me había mentido a la cara mientras me entregaba veneno, que su debilidad no era una excusa para el mal. Pero también dije que creía que, sin la influencia de su madre, ella nunca habría sido capaz de esto. Dije que no la veía como un peligro para la sociedad, sino como un caso trágico de una voluntad destruida. Dije que no buscaba venganza, solo justicia, y que su verdadera sentencia sería vivir con lo que había hecho. El juez le concedió 5 años de libertad condicional, con la condición de terapia intensiva obligatoria y una orden de alejamiento permanente y estricta de mí y de mi hermano. La vi por última vez hace un mes. Estábamos en las oficinas de nuestros abogados para firmar los papeles finales del divorcio. Fue rápido y silencioso. Cuando salí, ella me estaba esperando en el pasillo. Era la primera vez que estábamos cara a cara, solos, desde el consultorio del médico. Se veía más saludable, pero sus ojos estaban muertos. Marcos, dijo en voz baja. Yo me detuve, pero no dije nada. Mi terapeuta dice que necesito enmendar mis actos, pero sé que no puedo, susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. Solo quiero que sepas que no era por el dinero, ni siquiera por Isabel. Era porque no podía soportar que me dejaras, y mamá me dijo que esa era la única manera. Me envenenaste, Laura, dije, mi voz plana, sin emoción.
No importa por qué. Importa que lo hiciste. Ella asintió sollozando. Lo sé, viviré con eso para siempre, solo lamento haberte lastimado. Lamento haberte creído. Lamento haberla escuchado a ella en lugar de a ti. La miré por un largo momento. El amor que una vez sentí se había ido. La ira se había ido. Todo lo que quedaba era un vasto y vacío océano de lástima. Adiós, Laura, dije, y me alejé. Hoy, mi espalda está casi al 100%. Volví a correr la semana pasada por primera vez. David y yo decidimos desechar la gran empresa de consultoría. En cambio, abrimos una pequeña firma de logística, solo nosotros dos. Es pequeña, es honesta y cada decisión se toma en conjunto. Es un trabajo duro, pero es nuestro. Vivo en un apartamento pequeño que da a un parque. No es la casa grande, pero es tranquilo y es mío. Quiero agradecer a todos por leer esta historia, por sus consejos, por su indignación, por escucharme cuando sentía que me estaba volviendo loco. La moraleja de mi historia, supongo, es doble. Primero, nunca subestimes el poder de un pequeño secreto. Mi ocultamiento del préstamo no fue una aventura, pero fue una traición a la confianza. Fue la primera grieta, la que Elena usó para meter su palanca y destrozar nuestras vidas. La transparencia en una relación no es opcional. Y segundo, ten cuidado con quién dejas entrar en tu vida. Algunas personas ven la vulnerabilidad no como algo que proteger, sino como una oportunidad para tomar el control. Aprendí de la manera más difícil que la familia en la que naces no siempre es la familia que te protege. A veces es la familia que eliges, como mi hermano, la que te salva la vida. Estoy sanando. Estoy vivo y soy libre. Gracias por escucharme.